Hola, ¿qué tal? Buenos días, señoras y señores. El último debate sobre el Estado de la Nación ha traído consigo la aprobación de algunas medidas de carácter económico que son vistas con cierto escepticismo por parte de muchos sectores de la sociedad. En concreto, las medidas más comentadas y que fueron en este caso aprobadas de forma consensuada por el Partido Socialista, el Partido Popular y también con los diputados de Convergencia y Unión hacen referencia o acordaron subir el valor de los inmuebles embargados y no adjudicados en subasta. También acordaron la subida sin concretar, esta subida sin concretar, queremos decir, disminuirá las deudas pendientes con la banca de los afectados por los embargos una vez que hayan sido desahuciados. Han acordado igualmente elevar los ingresos mínimos no embargables hasta los 961 euros. El pacto, también que alcanzaron estas tres formaciones políticas, instaba al Gobierno a evitar las cláusulas hipotecarias abusivas y, en aquel momento, en el debate, los partidos han eludido, han un poco salido por la calle del medio en el tema de la dación en pago, que es una reivindicación que se viene haciendo desde hace ya algún tiempo. Vamos a comentar estos y otros asuntos, a ser posible en el lenguaje asequible que siempre deseamos para que todos lo podamos entender, con Antonio García, que nos acompaña una vez más en este programa y saben que es el delegado en Murcia de AIF, la Asociación de Profesionales de Inversión y Financiación. Antonio, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo podemos explicar estos acuerdos que han adoptado, estas medidas aprobadas en el Congreso de los Diputados, de subir el valor de los inmuebles, que aún no se ha concretado en qué cantidad o en qué cuantía se subiría, para disminuir la deuda pendiente que tienen con los bancos los afectados por los desahucios? ¿Cómo podemos explicar esto? ¿Qué es lo que pretende el Gobierno? Bien, que salga bien o mal, ¿qué es lo que pretende? Lo que pretende, primero, lo que más nos indigna, ahora que está esto muy de moda, los indignados, es que no se concrete y que no se haya hecho en todo caso hace mucho más tiempo. Bien, vamos a ver, ¿cuál es el problema principal que existe? Hasta ahora, con motivo de la crisis ya archiconocida, nos encontrábamos que en la época anterior a la crisis, si una persona no pagaba la hipoteca, se ejecutaba la finca y se sacaba a subasta. Esa subasta, pues normalmente había una cantidad de gente que podía ser desde los típicos subasteros que todo el mundo hemos oído o conocemos, o a cualquier particular que quisiera participar en esa subasta, bien físicamente o bien a través de Internet, en la que Murcia es una de las ciudades pioneras en hacerlo. Bien, hasta entonces, pues llegaba normalmente, salvo en contadas ocasiones, pues se pujaba y o bien una tercera persona se la quedaba o en el peor de los casos se la adjudicaba la propia entidad. ¿Qué pasa? Si se lo adjudicaba a otra persona, esa puja se iba elevando y en un porcentaje muy elevado de casos la deuda quedaba saldada, es decir, se cubría con esa subasta la deuda que se tenía contraída con la entidad. Hasta ahí muy bien. ¿Qué sucede hoy en día? Pues que como no se vende porque el mercado inmobiliario sabemos que está parado, cuando se ejecutan la vivienda y la entidad sigue el mismo procedimiento, la diferencia es que cuando llegamos a la subasta nos encontramos que nadie acude a ella. No hay nadie que se interese, salvo que sea una vivienda muy golosa, con muy poquita deuda, por una vivienda para inadjudicársela. Bien, en ese acto, como no hay nadie que puje por esa vivienda, la entidad acreedora se la adjudica por el 50% de la deuda. Típico ejemplo, la deuda es 100, se saca a subasta, aunque la vivienda valga más, pues la entidad, si nadie puja, se la adjudica en el 50%, es decir, 50.000 euros. Bien, aquí no termina el tema nos encontramos que la gente sigue diciendo, se han quedado mi vivienda que vale mucho más, que es cierto, pero sigo debiéndole 50.000 euros al banco. El banco va a poder seguir de nómina, va a poder seguir buscando en posibles herencias que tengamos, aunque que nadie se llame a la confusión, aunque haya una parte pequeña que tengamos de una herencia, también podrá ser embargada y, por supuesto, seguiremos sin poder pedir un préstamo porque seguiremos calificados como morosos en Banco de España. Lo que ahora con esta medida, que es un poco una semidación en pago, porque la dación en pago la proponía mucho Convergencia y es lo que ha sido rechazado, lo que se pretende es subir esa cantidad, que no sea del 50, sino que sea en un porcentaje superior, de forma que dañe menos el maltrecho bolsillo de quien encima pasa por un proceso judicial. Pero como nos encontramos en que no sabemos en qué medida van a llegarlo, aunque sí que hay un preacuerdo entre los dos grandes grupos políticos y Convergencia, como bien comenta, pues bueno, tendremos que esperar. Supondrá un alivio en ese aspecto,
pero no es la panacea ni es la solución a los problemas, porque si te subastan y te tienes que marchar, pues te seguirán marchando igual que en cualquier procedimiento judicial. O sea, que en este momento se pueda estar viendo con un problema de esta magnitud encima, que tampoco piense que esta medida del Gobierno le viene a salvar la vida. No le va a salvar la vida. Puede que le sirva de un poquito de ayuda. Exacto, hombre, si lo suben para que te lo puedas adjudicar en un 60 o un 70, estoy especulando, no tenemos datos todavía, pues lógicamente vas a deberle menos dinero al acreedor, pero no vas a dejar de deberle, salvo que alguien puje en una cantidad suficiente, como antes se decía, que cubra esa totalidad de la deuda. Y eso hoy, por desgracia, pues dentro de esa situación tan desagradable, no se está produciendo. ¿Y qué significa, Antonio, lo de la menor nómina embargable? Bien, lógicamente, cuando uno, volvemos a ese mismo ejemplo, si la entidad se lo ha quedado adjudicado por el 50% y seguimos debiendo dinero, cualquier entidad acreedora va a poder seguir buscando, como antes decía, cualquier otra propiedad o pedir que se embargue nuestro sueldo. Aquí tenemos el otro punto. Si nos embargan el sueldo y ahora se sube ese porcentaje hasta los 900 y pico euros que se habla, o incluso hasta 1.300, dependiendo de la unidad familiar, cómo la formen, pues nos encontramos con una traba para la entidad financiera, un alivio para el que no ha podido pagar, obviamente, y es que no va a poder embargarnos nuestro salario. Claro, hay que tener en cuenta que el salario medio en España está pues cifrado en torno a los 1.000 euros, porque los famosos 1.000 euristas. Si la entidad acreedora, que en su posición de fortaleza estudia todas las medidas posibles para que en el caso de que no me pague, ver cómo voy a cobrar, si el gobierno ahora con esta iniciativa está poniéndole una serie más de trabas, lógicamente todo indica y todo apunta a que las entidades van a ser mucho más restrictivas a la hora de concedernos un crédito, puesto que ellos prevén que puede haber menos garantías de cobro. Y tampoco se ha dicho nada de qué sucedería si esto fuese con préstamos consumo, porque entendemos, no se ha aclarado, que solamente va a ser en el aspecto de las ejecuciones hipotecarias. Pero si es un préstamo consumo, todos sabemos que respondemos con una garantía personal. Salvo en el tema de automóviles, que en muchos casos se hace una reserva de dominio, es decir, una cosa parecida como si fuese a una hipoteca sobre el coche, no puede vender el coche si no has pagado antes la deuda. En el supuesto de préstamos consumo, como decía, si esta medida se llevase a cabo, si la entidad financiera no le pagas, no te va a poder embargar el sueldo, salvo que ganes mucho más de esa cantidad de dinero. Con lo cual, pues, entendemos que lógicamente las entidades financieras no van a estar muy por la labor, que ya no lo están de hecho hace tiempo, en seguir concediendo créditos si ven que sus garantías lógicamente pues van a seguir mermándose. Personalmente y profesionalmente creo que no está bien enfocado. Tendría que haberse pactado, tendría que hablarse más de la dación en pago. No pasa absolutamente nada. Si hay que cubrir con más garantías, a pesar de que la banca se oponga, es una medida que se hace en Estados Unidos, que se hace en el Reino Unido, que no lleva a mayores tragedias. Pero ya de por sí es bastante desagradable verse en una situación así, como para encima no poder entregar la casa y saldar la deuda. Aunque también tenemos que ser responsables y sabemos que si nos endeudamos, a lo largo y más cuando son 20, 25, 40 años de una hipoteca, pues lógicamente en todo ese periodo de vida nos pueden pasar situaciones de mayor o peor fortuna que nos compliquen mucho más. Y somos responsables una vez que firmamos de que ese dinero lo tenemos que devolver. Eso tampoco hay que olvidarlo. Otra enmienda que se aprobó en el debate sobre el Estado de la Nación, que nos hace mucha gracia, ahora diremos por qué, dice que se inste al Gobierno a supervisar las condiciones para la concesión de créditos para evitar cláusulas abusivas, como por ejemplo las cláusulas suelo. Digo, nos hace gracia porque se inste al Gobierno a que lo revise, que lo supervise, o sea que el Gobierno dirá más dentro de un tiempo, lo hemos revisado y vale, está todo bien, todo sigue igual. De hecho, el tema en concreto de la cláusula suelo, llevamos pues como 2 años peleando con las entidades financieras. Algunas ya han cedido a bajar esa cláusula suelo, pero ya han contrarrestado subiendo del diferencial, con lo cual, como se suele decir, lo que no va en lágrimas va en suspiros. Sí que es cierto que en esta época de crisis la banca está demostrando lo que siempre ha hecho, que no es ni más nuevo ni más viejo, es lo que siempre ha hecho. Lo que pasa es que veníamos de una época en la que casi todo nos daba igual y no contábamos y tampoco no imaginábamos, porque muchas veces cuando el notario nos lee
El interés, si bajara del 3%, y todos decíamos, no creemos que baje, nadie nos esperábamos esta situación, con lo cual firmábamos suelo, pero es que siempre firmamos techo. Lo que pasa es que el techo es muy alto. Si el Euribor llegara a un 13%, pues nos podríamos echar a temblar, lógicamente, pero también tenemos techo firmado. Las entidades no son tontas y quien presta, pues lógicamente se busca su mejor criterio, ¿no? Y el derecho está muchas veces enfocado a ellos. Pero no es nada nuevo, llevamos 2 años diciendo que se quita el suelo hipotecario. Muchas familias y mucha gente estos 2 últimos años y sobre todo el último año y medio no ha visto bajar su hipoteca porque tenía suelo. Lo mismo que mucha gente no puede subrogar su hipoteca, cambiarla a otra entidad si tiene un crédito abierto, el famoso crédito abierto de muchas entidades. Ese tipo de productos no se puede subrogar, no lo permite la ley. Y ahora cuando quieren hacer esos cambios porque su tipo de interés es alto, se encuentran que o bien se quedan o bien tienen que cancelar y abrir una nueva hipoteca con todo lo que ello conlleva de gastos a nivel económico. Antonio, entre las expresiones frecuentes que se cuelan en nuestras vidas, quizá por el uso habitual que se hace de ellas en los medios de comunicación, hay una que se ha colado en nuestra vida, que es la prima de riesgo. Por frivolizar un poco y poner un toque de humor. Para los que no conocemos quién es riesgo ni quién es su prima, ¿nos explicarías tú qué es eso de la prima de riesgo? Pues la prima es una señora con bastante... mala uva. Sí. Bien, vamos a ver. Es muy sencillo, lo voy a explicar en unas pocas palabras. España sabemos que atraviesa una situación muy compleja. Bien, como todos los países, España necesita emitir deuda para poder coger liquidez y hacer frente a todos los pagos. Esa deuda se paga a un tipo de interés. Ahora bien, ese interés, esa deuda y esos bonos están referenciados a Alemania, porque es el más estable, el más seguro y el que mejor garantías da. Cuando estamos oyendo en estos días, la prima española ha subido hasta 300 puntos, la verdad es que para echarse a temblar. ¿Qué significa? Significa que los inversores, los grandes grupos inversores y las personas que quieren invertir en deuda española, entienden que como hay un peligro en España de que España no pueda ingresar lo suficiente para hacer frente a esa deuda, viene la prima y la prima dice, muy bien, en lugar de costarte un 3, yo te voy a dejar el dinero, pero como tengo muchas dudas sobre ti y no sé si lo vas a tener, pues en lugar de un 3 te lo voy a dejar a un 5. ¿Por qué? Porque Alemania está mucho mejor que tú, porque tú me estás diciendo que tu situación económica, el Estado no ingresa lo que espera, las autonomías están endeudadas, el paro sigue en los niveles que todos conocemos, con lo cual es muy probable, o podría pasar, que tu situación económica fuese tan desastrosa que yo no pudiera cobrar. Entonces, ante esa previsión, la prima del riesgo la encarezco y se sitúa en X%. O sea, esa diferencia, en ese ejemplo que has puesto, esa diferencia entre el 3 y el 5 sería la prima de riesgo. Exacto. Es decir, yo, si estuviésemos en condiciones normales y hoy el bono alemán había bajado esta semana pasada en 200 y poco puntos, a 260, 40, por ahí andaba, pues ha llegado a estar hasta 300, pues lógicamente cuanto más alto esté, más peligroso, más dinero nos cuesta porque hay menos confianza en España. Como nos cuesta más dinero, los españoles nos toca pues sacarnos del bolsillo una vez más y pagar mucho más caro el dinero que se presta. Es un poco parecido a lo que está pasando, sin llegar, que nadie se confunda, sin llegar a estos niveles, lo que está pasando en Grecia. Si Grecia quebrase, habría gente que perdería, los grandes grupos inversores, se quedarían con un 40% del valor de lo que ellos invirtieron. Como la prima del riesgo con Grecia es elevadísima, porque su situación por desgracia es casi caótica, pues claro, o me pagan mucho interés o no entro. Y si el otro necesita el dinero, pues tiene que pagar una prima excesiva. Por eso siempre, como digo, se referencia a Alemania porque es el más estable y es el motor más consolidado. Claro, porque la prima, cuanto más pequeña sea, mejor. No, aquí no hace falta una prima adulta, hace falta una prima infantil. Sí. En este caso, bueno, porque este programa que están ustedes viendo no es en directo en este momento, por tanto, en este día y a esta hora no sabemos exactamente cuál es la